Si Sí. sobreviviste a una prisión, sobrevives a un mal matrimonio, sobrevives a una empresa conflictiva. Nos han enseñado a mentir desde niños, pero algo que nunca nos enseñan, y es a mentir con los pies. La sinceridad en una persona va de los pies a la cabeza. La gran mayoría de los cursos creen que las personas somos seres racionales, y no. Somos animales emocionales que de repente razonamos. Hay que reprogramar al vendedor. Pautas muy sencillas. Vas a hacer 2 pautas. Dilo 3 veces, voz alta. Y entonces lo que haces inconscientemente es bajar tu emoción, reprogramarte. Y entonces cuando entras a la entrevista, Cuando Fer, ¿qué es la neurociencia? los seres humanos siempre hemos querido entender qué pasa aquí adentro. Y hace unos 20 años, gracias a la tecnología, hemos podido conocer mejor nuestro cerebro que en toda la historia previa de la humanidad, porque nos pueden poner sensores. La neurociencia, quitando todo el tema mágico y sin sentido, es la forma en que gracias a la tecnología podemos entender el funcionamiento real del cerebro. Y eso ha permitido echar abajo una buena cantidad de creencias absurdas que nos tenían limitados. ¿Cómo aplicas la neurociencia en tu emprendimiento? Cuando uno entiende que la cosa que tenemos aquí adentro sirve para todas tus decisiones y que por naturaleza funcionamos en base a errores, la neurociencia te ayuda a ir puliendo esos pequeños detalles. Te ayuda desde el punto de vista de tener mejores estrategias, tomar mejores decisiones. Te ayuda a entender que las personas somos egoístas. Por lo tanto, en temas de marketing, te ayuda a cómo conectar mejor con la persona. En temas de ventas, te ayuda a trabajar la mente del vendedor y del comprador para poder mejorar su actitud, su técnica y su comportamiento. Te enseña temas de comunicación para entender cuando una persona te está mintiendo, te está engañando, te hablan con falacias y te quieren enredar. Entonces te permite tener una comunicación más directa. Por lo tanto, te ayuda también al liderazgo, porque el líder, antes pensábamos que el líder empezaba de los dientes para afuera. No. Ahora tiene que trabajar en su mente, cambiar cosas, porque en el lenguaje inconsciente transmite el verdadero mensaje. Y algo súper interesante también, nos ayuda a poder negociar, pero sobre todo a ponernos de acuerdo. Y eso permite cambiar conductas y permite hacer acuerdos donde todas las partes ganen. Entonces, como puedes ver, la neurociencia sirve para todo. No es magia, es ciencia. Cuando conozco a alguien me fijo mucho en qué respuesta me da cuando le pregunto a qué se dedica, por el hecho de aprender a comunicar mejor mi mensaje. Sí. Me gustó muchísimo el mensaje que tú me diste de la explicación de lo que te dedicas y cómo aplicas la neurociencia en tu emprendimiento. Hay un aspecto muy importante en el emprendimiento para mostrar confianza, que son los resultados de lo que hacemos. Y tú me comentabas que aplicas neurociencia en las empresas, con líderes, con equipos. Sí. Pero no me hablaste de empresas, ni de equipos, ni de negocios, ni de líderes. Me hablaste de cárceles, de tasas de homicidio de 150 personas al año, que aplicando la neurociencia la ha reducido a casi 0. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Mira, cuando llegan conmigo siempre llegan con temas de, oye, quiero mejorar mis ventas, quiero mejorar temas de empresa, ¿no? Cuando empiezan a ver el tratamiento que hacemos a través del lenguaje inconsciente, ¿cómo te puedo reprogramar? Y si ahorita hacemos rápido un ejercicio. Es, oye, fíjate que tengo un problema y conozco una persona que creo que le puedes ayudar. Y eso va desde gente que tiene problemas con rehabilitación de drogas o temas con alcoholismo o violencia doméstica. Yo trato realmente de enfocarme en lo mío, ¿no? En temas de negocio. Una vez me invitan a una de estas cuestiones de, oye, fíjate que hay un tema porque hay una cárcel sumamente violenta. ¿Por qué no entras a ver qué haces, ¿no? ¿Para situarla dónde? En el Estado de México. ¿Sí? ¿Y dentro del Estado de México? ¿Alguna zona en particular? Es Almoloya de Juárez. Es una cárcel muy famosa, Almoloya de Juárez. Bueno, okay. Es muy famosa porque hay en estado narcotraficantes y gente muy conocida en esos temas. Bueno, y entonces al principio uno entra como aventurero. Oye, yo nunca he estado en una cárcel, nunca he estado en un penal, nunca me he enfrentado a ese tipo de gente. Me enfrento a salas de junta presentando proyectos y vendiendo cosas. O sea, tú entraste motivado. Yo entré con curiosidad. Okay. Yo entré con curiosidad. Entré a como un reto mío, a ver cómo me va.
Ok. Y el resultado fue espectacular. Lo primero que tienes que hacer en una cárcel es cuidar tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú llegas en un plan muy buena onda, ellos inconscientemente te quieren comer vivo porque te ven débil. Entonces tú tienes que llegar seguro con un lenguaje seguro, fuerte, y de entrada ser rudo. Y entonces ellos O sea, te van a poner, contrario, claro, por lo menos lo que yo pensaría. por supuesto, y lo que yo también pensé, pero lo haces y vas aprendiendo. O sea, tú entraste primero así, Claro, yo no sabía qué hacer. entraste de forma... Yo creí que yo estaba en un montón de empresas conflictivas. Claro, Sí. ese es mi trabajo, pero nunca en una prisión. Y menos una prisión mexicana, que es distinto luego a lo que uno se imagina en las películas. Sí. Entonces, cuando tú entras y vas viendo, vas aprendiendo cómo tiene que ser tu postura para poder no imponer, sino ganarte el respeto. Ahora, ¿cómo transformas una cárcel? Entonces vas probando el modelo, ¿no? No es que llegas con una receta. Eso es mentira. La gente que dice, mira, léete este libro y aplica esta receta, es falso. O sea, los libros de psicología en la cárcel no funcionan. Nada de ver. Y además te das cuenta de una gran cantidad de prejuicios que tenemos sobre las prisiones y sobre cómo cambia el ser humano. Creemos que si el ambiente no es propicio, si la comida no es buena, si la gente no es amable, si las paredes no se pintan de cierta manera, la gente no va a cambiar. Mentira. Nos dimos cuenta de que con todo en contra, tú puedes hacer un cambio. ¿Por qué? Porque en el fondo las personas somos seres humanos y todos tenemos algo en común. Todos somos egoístas. ¿Qué ocurre normalmente en una empresa y ocurre también en una cárcel? Cuando tú llegas diciéndole a alguien, voy a hacerte que cambies, porque conviene a la empresa que tú llenes el reporte y que tú mejores. Inconscientemente la gente va a decir, al diablo, no me interesa, ¿qué gano yo? Pero imagínate que tú llegas a un ambiente hostil, donde todos es gente que cometió los peores delitos posibles. Asesinato, a ver si no lo bloquean esto, asesinato, violación, secuestro o todo junto. Bueno, hay una persona haciendo todo. Los peores. ¿Ok? Y también hay que mencionar que es una cárcel, como dijiste, donde mataban a una persona cada tercer día. En un año, más o menos, mataban a 100 personas. En promedio. Una cárcel de 4,000 internos se les llama. Bien. Entonces, ¿qué pasa, no? Tú llegas, y si yo quisiera llegar a imponer un concepto, pues automáticamente el ser humano rechaza. Cuando tú le das un consejo a alguien, automáticamente lo rechaza. Sí, te ven como enemigo. Pero ¿qué pasa si yo llego preguntando y conectando? Es decir, suponiendo que tú eres Juan y tú eres el rey de la prisión, un tipo fuerte, tienes 40 años, estás tatuado hasta el tuétano y todos te tienen miedo porque estás fuerte. Tú eres el que cobra las cuotas, tú eres el que tiene todas las amenazas. ¿Qué pasa si yo llego en un plan de buena onda, amigo? Pues me vas a mandar al diablo, ¿no? Pero ¿qué pasa si haciendo un taller, mezclado a la gente? Oye, Juan, ¿cómo estás, Juan? Pues, véame cómo estoy. Oye, Juan, ¿cómo le haces hoy, Juan, para estar vivo en la cárcel? Pues, pobre del que se meta conmigo porque sabe lo que le va a pasar, ¿no? Haciéndolo muy breve la historia. Oye, Juan, ¿cuántos años tienes hoy? 40 años. ¿De qué duración tiene tu condena? 150 años. Ok, Juan, entonces tú no vas a salir de aquí, ¿verdad? Voy a salir. Perfecto. Oye, Juan, hoy tienes 40 años y estás muy fuerte y eso es lo que hace que... Perdona, Fer, cuando le haces la pregunta de tú no vas a salir de aquí, lo que estás buscando es una debilidad de él. Espera, sí, obviamente estoy haciendo... No es así. Vale. Estoy haciendo la versión rápida por el tema de la grabación, ¿no? Quiero que veas el mensaje. Sí. Oye, Juan, Oye, Juan, ¿qué va a pasar cuando tú tengas 70 años? Y yo me quedo callado. Juan, que quizás Juan no terminó la primaria, pero Juan en su mente empieza a imaginarse que él a los 70 años, él no va a tener el físico. Y entonces, todo el daño que él está haciendo, se lo van a hacer a él, ¿verdad? Yo no se lo digo. Yo hago la pregunta y dejo él que en su mente llegue a esa conclusión. Perfecto. Oye, Juan, ¿no te gustaría poder conocer una forma donde pudieras tener paz el día de hoy y también mañana? ¿Qué crees que me va a decir Juan? Que sí. Perfecto. Entonces empezamos a trabajar mediación entre pares. Pero lo que hago es que haya un ambiente en el cerebro, en la mente de Juan, que él esté abierto a empezar a trabajar. Y ahí empieza todo lo demás. Entonces, ¿qué haces? Les enseñas que su vida, a pesar de que no va a salir, pueda tener un propósito superior. Porque ellos solamente están pensando el día en que voy a salir. Tú nunca vas a salir. No vas a salir.
Entonces, ¿cómo puede ser tu vida aquí? Y los haces darse cuenta que hay alternativas de vivir bien y que luego hay opciones de lo que pueden hacer y luego les enseñas qué cambios tienen que hacer en su vida para poder llegar a eso. Bueno, eso lo hemos hecho ya en 20 prisiones, ¿sí? 97% de reducción de violencia. Y esas personas que antes eran los que golpeaban, hoy se convierten en mediadores, en buscar acuerdos. Tienen una camisetita que dice mediador y hoy tenemos 1,350 mediadores en 20 penales solamente en el Estado de México. ¿Cómo puedes pacificar un penal? Hay que pacificar a todos, no, sería imposible, solamente requieres el 2%. ¿Qué pasa? Cuando Juan regresa en el taller, regresa a su celda y los compañeros 4 o 5 que viven con Juan dicen, oye, ¿qué le hicieron a Juan? ¿Qué pasó con Juan? Yo quiero lo mismo que Juan. Yo quiero lo mismo. Y entonces se involucran y se dan cambios espectaculares. ¿Cómo haces para que esa persona que se aparenta, que se refleja en el resto de presos como el más fuerte, el más violento, el que controla todo, cómo haces que no se vea un punto de debilidad ante su entorno más cercano y lo vean como una oportunidad de decir, una oportunidad cortoplacista, de decir, ahora tomo yo el mando y el liderazgo? Cuando una persona cambia hace un cambio tan drástico para bien, en tu lenguaje inconsciente lo proyectas. Tú no te das cuenta, pero lo proyectas esa felicidad, esa armonía. Entonces, en un ambiente donde todo es sombrío, donde todo es oscuro, de repente ves a él y dices, oye, ¿este cuate qué le dieron? Yo le tenía miedo, ahora lo veo distinto. Y Juan, lo que hace Juan es empieza a hacer equipos. Empieza a poner de acuerdo a las personas, empieza a hablar con ellos. Y entonces, lo que primera instancia puede decir, oye, voy a aprovechar el hueco que está dejando Juan. Al contrario, oye, yo quiero saber qué está haciendo esto. ¿Por qué? Porque yo tengo el mismo problema que tiene Juan. Yo no voy a salir de aquí y seguramente yo también voy a ser viejo. Entonces, ¿qué puedo hacer para ser como Juan? Ok. Entonces, solamente con el 2% basta para cambiar toda una prisión. Sí, porque ese 2% está controlando el 100%. Claro, y además contagias. Oye, pero es que esa gente tiene que sufrir su pena y su condena porque hicieron mal. Yo no estoy discutiendo eso. Yo pienso en la persona que cometió un delito menor, va a estar 7 meses ahí y en esos 7 meses basta para que te maten, te violen, te golpeen porque no quieres pagar una cuota. Entonces, yo pienso en esa persona que entra y sale. Quizás Juan nunca va a salir, pero yo no tengo por qué destrozar la vida de todos los demás. ¿Cuál es la conclusión aquí importante? Que siempre habíamos creído que tenía que cambiar el entorno para cambiar uno, ¿no? ¿No es cierto? Con la misma mala comida, con el mismo guardia salvaje, con las mismas políticas y las paredes sucias, en México, las personas cambian. Entonces es una lección enorme para los políticos. Oye, ¿por qué no lo hacemos para más penales? Porque a los políticos no les interesa, porque los penales, la gente que está dentro de un penal no vota, no son votos. Entonces no me sirve. Pero el impacto que tienen los que sí salen, cuando se reintegran a su comunidad, es gente completamente distinta. En lugar de ser una escuela de crimen, verdaderamente hacemos un cambio en las personas. Y eso es maravilloso. ¿Qué tasa hay de personas que vuelven a delinquir después de ese cambio mental? Antes, en menos de un año, regresaban al penal. Hoy ya no regresan. Hoy no regresan. Porque no tienen por qué regresar. Claro. Ya es un planteamiento interno. Sí, es un cambio real. Mientras que tú estás aplicando tu programa de neurociencia en los presos, creo que es vital que tú reconozcas si el cambio se está dando de verdad o te están mintiendo. Por tanto, el encontrar una mentira en el lenguaje verbal o no verbal de la persona que estás mentorizando es clave. ¿Cómo detectas las mentiras en las personas? Primero, en ese cambio de la mentalidad, ¿qué pasa con la persona? Tú tienes la persona empieza aquí y la mantienes ahí y en cierto momento tú la llevas al piso y la quiebras emocionalmente para que entonces se dé cuenta del cambio que requiere tener. Ese tipo que es asesino y secuestrador y todo lo que te dije, lo conviertes en un niño pequeño que fue humillado y maltratado por sus padres. O quizás no tuvo la figura paterna y donde todo el ambiente, el entorno estuvo contra él. Lo haces llegar a ese punto y a partir de ahí lo construyes para arriba. O sea, por eso es el cambio tan radical. Ahora, con la pregunta que me dices. La gente viendo la televisión se imagina, no, es que si veo para la izquierda o veo para acá, todo ese rollo. Eso son tonterías. Eso no es cierto.
La forma verdadera de detectar cuando una persona te está mintiendo es primero tener una plática normal, preguntarle banalidades, a qué equipo le vas, le voy al Barcelona y todo eso. Y luego cuando entras en los temas complicados, ver si hay un quiebre. La gente nos han enseñado a mentir desde niños. Nos han enseñado a que si un adulto te cae mal, pero es tu tío, es tu pariente, cuando llegas, ¿qué tienes que hacer? Salúdalo, sonríele, ¿sí? Pero algo que nunca nos enseñan, y es a mentir con los pies. La sinceridad en una persona va de los pies a la cabeza. Entonces lo que tienes que hacer inconscientemente es voltear a ver los pies de las personas conforme le vas diciendo. No solamente los pies, toda la postura, y que se haya así, que se haya así, pero no son recetas. Es que si yo cruzo los brazos, es que estoy negado a ti. No, de repente me da frío, cruzo los brazos. No es eso. Es si tú constantemente cruzas los brazos, pues es normal. Pero si estás así y de repente te hago una pregunta incómoda y tú los cruzas, entonces sí, lo que buscas es el cambio, es la variación. Vale. Si yo soy muy nervioso y siempre me estoy moviendo, pues así eres tú, y no porque estés moviendo los pies hay algo malo. Pero si estás tranquilo y de repente hago algo y empiezas a mover, es que te estoy afectando. Y hay tantos detalles que tu cerebro en una mentira no puede cuidarlos. No puede cuidarlos. Sí, pues está pendiente de dar una respuesta. Claro. Y más si es elaborada, porque entonces tengo que imaginarme todo un contexto y luego tengo que mantener la mentira. Y el cerebro batalla muchísimo para mentir. Por eso es tan fácil, claro. Tan fácil cuando estás bien. Claro, y siempre aprendes. Cada persona es una clase nueva. Hay gente que tiene mucha habilidad para mentir, hay gente que es muy, muy obvia. Tenías casos difíciles en la cárcel, entiendo, ¿no? Hay de todo. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces uno cree que el tipo más violento y más salvaje puede ser un caso difícil. No necesariamente. A veces el que es más callado y el que es más serio, porque mientras menos hablas y mientras menos expresas, menos comunicas, pues no sabes cómo ayudar a cada persona. Claro. ¿Y cómo gestionabas esas personas? Las personas que... Porque entiendo que tú te fijabas mucho en el lenguaje, como estás comentando, el lenguaje no verbal. Sí. Y cómo a través de preguntas ibas destruyendo a esa persona para luego construirla. Sí. Pero esas personas que aparentemente son difíciles porque comunican poco, porque son muy reservadas, porque están continuamente analizándote ellos a ti, claro, tú analizas a ellos, ¿cómo derribas esas fronteras para poder llegar a ellos? Primero tienen que entender que tú estás ahí para ayudarlos. Uh-huh. O sea, que no eres un enemigo. Eso es importantísimo, ¿no? Ok. Y lo que hacemos es, los ponemos a jugar. A lo mejor no me dices algo, pero yo te pongo a jugar. Y entonces de repente... ¿Cómo lo pones a jugar? Te hago de repente, digo, párate, estira tu mano y dime hasta dónde topas, hasta acá, ¿ok? Ahora cierra los ojos, imagínate que vas en una nave espacial y de repente cae una lluvia cósmica y tu cuerpo se vuelve de atole, se vuelve muy blando, ¿sí? Ahora vuelve a estirar y la gente puede dar la vuelta un 30% más que antes. Ok, lo hago en segundos. ¿Cómo es eso? Porque hablo al lenguaje inconsciente. Puedo decir una cosa totalmente ilógica, pero la mente no funciona con lógica. Funciona con un relato. Entonces hago que la gente se imagine una situación que modifica su estructura corporal. Y entonces cuando la gente se da cuenta de que hablándole puedo hacer cambios rápidos en su cuerpo, abre su mente y permite que le ayudes. Y ese amigo que antes no quería hablar, ahora quiere participar porque está viendo el cambio que hice en su mente. Uh-huh. Si pudiéramos estructurar bloques de preguntas que haces para progresar en ese cambio, ¿cuáles son? No quisiera que pensaras que es una receta. Sí. No es una receta. Sí, entiendo que cada persona es un mundo y que tú es una metodología. Sí, por supuesto. Pero sobre todo, depende. El grupo al final, el grupo se acaba convirtiendo en un ente. Cada grupo es distinto. Entonces, lo primero que tienes que hacer, por supuesto, es ganar la confianza, convencerlos. Pero no con argumentos lógicos, sino con juegos. Ese tipo de grupos lo haces jugando, ¿no? Obviamente tú sabes lo que va a ir pasando en su cabeza. Los tienes que llevar, te digo, de un estado de comodidad a un estado de frustración, a un estado donde ellos se den cuenta que el principal problema son ellos mismos. Uh-huh. Para que entonces abran su cerebro y permitan que los ayude. Básicamente eso te podría decir, ¿no? Se hace de muchas formas distintas. ¿Podrías contarnos la historia del caso más difícil que has tenido en la cárcel?
Es que son muchos. Mira, normalmente las personas creen que ¿Tú qué crees que es más violento, un hombre o una mujer? En prisión. En prisión. La respuesta que me estaba dando el cerebro era el hombre, pero creo que no tiene por qué ser ni hombre ni mujer, que puede ser cualquiera de los dos. Normalmente las mujeres son más violentas porque su tema emocional es distinto. A ver si me van a matar con esto, pero eso es realidad. En las cárceles mexicanas o en las que estuvimos nosotros, básicamente es un 8% de mujeres contra hombres. Pero ya cuando las trata la mujer como tiene una memoria mucho más detallada. 8% más. 8% de la población son mujeres Okay. en los penales y el 92% son hombres, ¿no? Sí. Pero ese 8% realmente acaban siendo mucho más agresivas. La mujer tiene mucha más memoria de los detalles, tiene también una parte emocional mucho más fuerte que el hombre. El hombre acaba siendo muy plano, muy sencillo y muy niño. La mujer tiene una mente mucho más profunda, mucho más... es más maquiavélica. Maquiavélica, sí. Estamos simplificando los temas, ¿no? No sí. Es así, pero es así. Es mucho más compleja la mujer. Tiene muchos más temas la mujer. Okay. Entonces, sí, sobre todo aquellas mujeres que sufrieron violencia doméstica y abusos de niñas, que llevan guardando todo eso. Entonces, es muy normal que ellas se conviertan en las líderes de la prisión. Y entonces, lo importante sin poner nombres es que hagas ver a la gente que no importa cuál fue tu historia, no importa cuál fue tu entorno, al final tú tienes toda la libertad en tu vida para hacer cambios que te beneficien a ti y que el rencor no sirve para nada. Suena muy fácil. Suena fácil, es dificilísimo hacerlo, es muy difícil. Y hay muchos temas de rencor que a veces te sirven toda la vida. Quizás ya se murió la persona que te dañó y tú aún no la perdonas. Por eso es bien importante enseñar a perdonar, pero sobre todo a perdonarse a uno mismo. Y es un tema de ciencia, no olvídate de religión, es un tema científico. Perdónate por todos los errores que has cometido. Es bien difícil. Siempre hablamos de perdonar a alguien más, pero no de perdonarnos a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos muchos encuentros donde ponemos a las internas o a los internos a que platiquen su historia a la otra persona. O sea, interno como interno. Claro. Y a que escuchen, ¿no? Porque tú solamente ves una cara o ves un número. Entonces, la intención de que uno le ayude al otro, es decir, escúchame y dime qué harías tú por mí. Trabajas en dos aspectos, ¿no? Primero, enseñas a la gente a hablar, a contar su historia con diferentes perspectivas, como una víctima, todo negativo, la culpa es de alguien más, o como una persona responsable. Yo decidí, yo cometí el error. O sea, tú haces que se cuenten las dos historias. Claro, lo forzo, ¿verdad? Lo platicamos muchas veces. Pero por un lado, enseño a hablar, a contar la historia y sobre todo, ¿qué si jugamos? Es bien interesante cuando te das cuenta el cambio emocional de una persona cuando platica su historia como una víctima que cuando lo hace como una persona responsable. Cuando eres una víctima, te tristeces porque fue tu papá o fue tu mamá el que hizo todo el daño. En cambio, cuando eres una persona responsable, contando la misma historia, yo decidí, yo lo escogí, se sienten muy bien, porque entonces tienen el poder para aprender y cambiar. Eso es maravilloso. Esa es la mitad del ejercicio. La otra mitad es a la otra persona, al que está escuchando, que tiene que estar callado, enseñarle la escucha activa. ¿Cómo escuchas activamente? Y entonces, de esa manera, que es muy difícil también, porque estás más en una plática como esta, sí. Tú muchas veces estás más preocupado pensando en lo que me vas a preguntar que realmente en concentrarte en lo que te estoy diciendo. Y eso es muy humano. Entonces, la escucha activa es poner mi cerebro totalmente en blanco, interesarme completamente en la persona, lenguaje corporal completo, pero escuchar y entender cómo se siente la persona y qué me quiso decir. Hay dos tipos de empatía, la empatía emocional y la cognitiva. Aquí es tener ambas. No solamente te entiendo lo que me estás diciendo, sino además te acompaño en tu emoción. ¿Y cómo se hace? Haciendo paráfrasis, haciendo, tú me quisiste decir esto, haciendo que la otra persona se dé cuenta que sí la escuchaste y que sí la estás captando. Cuando tú haces eso sostenidamente en unas personas y además vas haciendo cambios para que escuches diferentes historias, entonces primero las personas se liberan muchísimo de la carga terrible que tienen. Y por otro lado, tú te das cuenta que frente a ti tienes un ser humano que quizás tuvo una historia mucho peor que la tuya. Y haces entonces valorar tu historia y la de esa persona. ¿Es magia? No es ciencia. Funciona en un penal, funciona en una familia, funciona en una empresa. Exactamente es lo mismo. Somos seres humanos. Había otro caso de éxito, tienes otro caso de éxito, dejando cárceles a un lado, tenemos otro caso en el que estás aplicando neurociencia a través de
inconsciente. Y cómo en empresas de electricidad, ¿no? De electricidad, ha reducido la tasa de mortalidad de personas que se electrocutan cuando tienen que subir a modificar un cable. Creo que era como de 23 personas en la empresa. Esperando a cero. Ok, Luis, okay. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno te enseñan en la escuela y te enseñan en tu familia cómo tienes que plantear tus metas y tus sueños y tus ideas, normalmente te enseñan y lo haces. Lo que yo no quiero que pase es que yo no quiero fracasar en la vida. Es que yo no quiero tener una familia dividida. Es que yo no quiero tener una pareja que me sea infiel. Desde la negatividad, desde el miedo. Desde lo que no quieres que pase. Desde lo que no quieres que pase. Va. Entonces, por supuesto, igual ocurre lo mismo. Estamos haciendo otra cosa y dices, oye, ¿por qué no vas y pruebas? Porque esta zona del país tiene una mortalidad terrible. Es más, ya habían hecho el plan de decir, oye, queremos que este año nomás se mueran 23 personas. Se habían muerto 60 en una zona del país. Oye, queremos nada más que se mueran 23. Oye. O sea, ellos se marcaron el objetivo de reducir 23. a un tercio la mortalidad de personas electrocutadas. De esa zona del país. Oye. Y te contactaron a ti para intentar darle esa solución. Pero igual, vamos a ver qué logras, ¿no? Ahí te va la bolita a ver qué logras. Pero no, oye, y la pregunta lógica que haces es, oye, ¿y por qué no cero? Claro. ¿Por qué no cero, no? Ah, no, porque tú no sabes todo lo que pasa y todo. Entonces, otra vez, ¿no? Prejuicios, ¿no? Entonces empiezas, ¿no? ¿Y qué haces? Lo mismo que hace cualquier consultor. Entrevistas a la gente, oye, pues, ¿por qué pasa esto? No, lo que pasa es que tenemos una radiofrecuencia que cuando suena la gente se distrae y eso rollo. Estamos hablando de los cargos más peligrosos en una estructura, en una empresa de servicio de energía eléctrica. Le llaman aquí los linieros, que es donde están los postes de electricidad. Cuando hay alguna falla, un apagón, los que los suben en la canastita para reparar eso, ¿no? Ok, con los cables de alta tensión, si tú te descuidas un segundo y tocas los cables, automáticamente te mueres, pero en un segundo. O pierdes un brazo, pierdes una pierna y ahí que acabó tu vida, ¿no? Entonces, la empresa está llena de gente que tiene ganchos en lugar de extremidades o que están muertos, ¿va? Partamos de ese punto. Ok, entonces, oye, pues, ¿por qué se da? ¿No? ¿Qué haces? Pues entrevistas a los que han sobrevivido. ¿Y qué pasaba por tu mente? O sea, tú diseccionas segundo a segundo desde qué le pasaba a esa persona cuando llegó ese día ahí, ¿no? Cómo fue el proceso de subirse y ya el tempo, claro, el manual. Obviamente los muertos no puede hacer nada, ¿no? Pero los que han sobrevivido, a ver, platícame, ¿no? Y sobre todo, a los que tienen 30 años trabajando y no les ha pasado nada. Oye, compadre, cuéntame, ¿tú cómo le haces, no? Platicando. O sea, no es de acomodarse. No, platicas a lo malo y a lo bueno, ¿no? Oye, hay gente que nunca se daña. Oye, ¿por qué no te dañas? No, lo que pasa es que yo cuando llego, todas mis broncas, mis problemas con mi esposa, con mi pareja, con lo que sea, las dejo fuera y me concentro en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si me distraigo, en un segundo me muero. O sea, tiene muy presente lo que no quiere que pase. Exacto, ¿sí? Ok. Entonces vamos a rápidamente hacerte la historia breve. ¿Qué haces aquí? Ok. Esta gente había gastado millones y millones de pesos mexicanos dándoles cursos de capacitación sobre seguridad industrial. Cursos que dice, ¿cómo te pones el chaleco? ¿Cómo te pones los guantes? ¿Cómo te pones el casco? Perfectamente. Y se seguían con los accidentes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cursos creen que las personas somos seres racionales, como hojas de Excel. Y no, somos animales emocionales que de repente razonamos. Animales emocionales que a veces el 5% nomás razonamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no logras hablarle al inconsciente, no vas a lograr ningún cambio de conducta. Una cosa es darle conocimientos e información a una persona y otra es que cambie. ¿Qué queremos aquí? Que cambie. ¿Ok? Entonces hacemos un evento completo donde en ningún momento se habla de seguridad industrial. En ningún momento se va a hablar de no te accidentes y no te dañes y ponte los guantes. No. Todo el evento habla de cómo vas a vivir tu vida plenamente. Y en una sesión de 8 horas los pones en un salón donde haces una serie de dinámicas, donde otra vez lloran, se ríen, juegan y se dan cuenta qué cambios tienen que hacer. O sea, ahí hablamos de propósito, de felicidad, de familia, de amor. Sí, pero además todo el contexto tiene una ciencia. Todo lo que ocurre tiene ciencia. ¿Y qué ciencia es la que aplicas ahí? De entrada, primero, ¿cómo haces para que esta gente vaya al evento? Porque hoy es domingo, a lo mejor hay fútbol.
entonces no quiero ir. Entonces, desde ahí, entonces, ¿qué haces? Preparas una invitación preciosa, hermosa, bien, y se la vas a entregar. El jefe va a entregársela a la casa de la familia. ¿Y a quién crees que se la entrega? ¿Se la entrega al amigo? ¿Se la entrega a la mujer? Claro, se la entrega a la esposa o a la mamá, por supuesto. Y que dice, señora, este es un evento elite, es un evento de lujo donde queremos que estén toda la familia. Usted con sus hijos va a ser en un muy buen lugar, en un club deportivo, donde ustedes van a divertirse, los niños van a tener juegos, van a tener comida, todo. Y su hijo y su marido va a trabajar con nosotros. ¿Qué crees que te va a decir la esposa? Claro, vámonos toda la familia. Entonces, de un 10% de asistencia, se va a un 90 y pico. Entrada que llegue. ¿Qué pasa? Llegan a un club deportivo muy bonito y entonces separas. Hijos, hacer juegos de fútbol. Mujeres, manualidades. Maridos, hijos, vaya, vámonos a trabajar. Y entonces haces todo este tema, pero preparas anclajes. Y los seres humanos tenemos 3 tipos de anclajes. Un anclaje es algo que va a mantener un conocimiento dentro de ti. Tenemos un anclaje visual, lo que ves, un anclaje auditivo y un anclaje emocional. ¿Cómo haces para que este conocimiento de vive plenamente, disfruta tu vida, se quede en el inconsciente de esta persona? Además de todo lo que haces, ¿no? Porque haces muchas cosas. Has dicho, perdona, visual, auditivo y... Emocional, kinestésico, pero es de emocional, ¿ok? Bueno, primero, pues la parte visual. Vamos a diseñar un logo que va a estar en todas partes y lo va a estar viendo. La parte auditiva, vamos a hacer un jingle, un eslogan donde la gente lo va a estar constantemente hablando y diciendo y además lo van a cantar con karaoke ese día. Y viene la parte más importante, la parte emocional, la parte kinestésica. ¿Y qué haces? Pues simplemente les vas a dar un equipo nuevo que la gente tiene que usar, un chamarrón. Y vas a ponerle el logotipo visual de toda la campaña. Vive seguro. Potencias el corporativismo en ese punto, sí, reforzando la emoción. Es un sello especial que es lo que amarra todo el anclaje visual. Vale, para que cuando estén en el día 300 recuerden ese momento que han vivido, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué haces? Oye, pues voy a mandarlo a que una empresa agarre y borde todos los sellos para que entregue las chaquetas bien bonitas a todos. No. ¿Qué haces? Vas con la mamá, con las esposas, y en el momento en que le das la invitación, oiga, le voy a pedir un gran favor. Aquí tiene usted esta chaqueta y aquí tenga el logo. Por favor, usted bórdelo con sus manos, bórdelo. Y pones a la señora a que lo borde. Allí en el evento. Claro. No, antes, ¿no? El señor no sabe nada. Bien. Espérate. Emoción. No, sí. Además, por favor, entre usted con sus hijos, escríbale una carta a su marido, a su esposo o a su hijo mayor, si es la mamá, de lo importante que es para ustedes el trabajo que él hace diario, de cómo le agradecen todos los esfuerzos que él hace día a día. Imagínate lo que pasa. Estamos en el taller, imagínate. Me estoy emocionando yo y no estoy montándome ahí. Es un anclaje. Imagínate lo que pasa. Están las dinámicas, está todo, la gente llora, Bueno, al final nos juntamos todos en un campo. Hacemos una fogata. Y entonces pasa cada uno de ellos con su familia al centro. La familia le lee la carta. La señora le entrega la chaqueta donde ella le borda el logo. Se abraza a la familia, lloran y es un evento espectacular. Te pregunto a ti, ¿tú crees que este amigo en algún momento se le va a ocurrir quitarse la chaqueta porque le dio calor? No. Eso es lo que hacemos. No es magia, es ciencia. Animales emocionales que de repente razonamos. Has dicho antes un mensaje también auditivo. ¿Cuál era el mensaje del evento? El jingle. El jingle es vivo, seguro, seguro, vivo. Y entonces cada vez que lo veían, se veían, vivo, seguro, seguro, vivo. Estás recordando. Eso es todo. No te dañes, no te accidentes, usa la chaqueta. Eso es lo que normalmente hacemos y no funciona. Ahora, esto que te acabo de platicar, llévatelo a tus hijos. Llévatelo a tus colaboradores. Es exactamente igual. No quiero que se equivoquen. No quiero que el pedido llegue tarde. No quiero que le quedemos mal al cliente. No. Estás todo el tiempo reforzando al inconsciente lo que no quieres que pase, en lugar de hacerlo al revés. Lo que sí quiero, como sí quiero vivir. Quiero tener una vida plena, una vida feliz, una vida larga.
No quiero estarme cuidando de electrocutarme. No, quiero disfrutar este momento con mi familia, que abrazo a mis hijos, los quiero ver crecer, los quiero ver triunfar, quiero estar mucho tiempo con ellos. Ese es el mensaje. Y ese mensaje hace que aunque yo tenga calor, no me quite la chaqueta cuando voy a subir un poste. Es que somos, como tú dices, totalmente irracionales. ¿Quieres aprender a escribir? Lee. ¿Quieres aprender a hablar? Escucha. ¿Quieres aprender a ser más consciente? Fíjate en la parte emotiva y consciente que tienes ahí. Pero importante esto, porque toda la educación que nos dan es al revés. Es lo que no queremos que pase. Sí. Y te enseñan en base a miedos. Y cuando le haces ver a la gente, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué sueñas? No, pues y te acaban diciendo por miedo lo que yo no quiero que me pase. No, lo que sí quieres que te pase. Y entonces ya empezamos con una serie de cuestiones. Olvídate tonterías de voy a decretar y esas cosas. Eso no es cierto. Eso son tonterías. No hay que pensarlo y hay que hacerlo, ¿no? Sí. Pero lo importante es cómo programo mi inconsciente para lo que sí quiero que pase. ¿Cómo me programo yo? Y entonces eso tenemos todo el poder cada uno de nosotros en eso. Todas las personas tenemos recursos mentales, todos. Normalmente lo que más te pide una persona es seguridad y confianza. Seguridad y confianza. Seguridad y confianza. O sea, las claves del éxito dentro de equipo es tener esos dos pilares, seguridad y confianza. Y mil cosas más, honestidad y mil cosas más. Pero cuando dices, oye, ¿qué regalo te puedo dar? Sí, ¿qué regalo te puedo dar? Normalmente la gente te dice seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque cuando voy a ver a un cliente, dudo de que me va a comprar mi producto. Porque cuando me enfrento a gente, tengo miedo. Porque cuando me paro a hablar en público, tengo miedo. Entonces, seguridad y confianza. Y entonces, ¿qué haces? Igual haces un anclaje, haces una programación con la gente. Y ya. Cuando tú tienes un trauma, ¿el trauma qué pasa? No, pues de niño iba yo y me mordió un perro. ¿Sí? Entonces, tú te acuerdas del perro, te acuerdas cómo sentía la mordida y te acuerdas de los ladridos del perro. Anclaje visual, auditivo y kinestésico de la mordida, ¿no? Entonces, cada vez que tú ves a un perro, seguramente te da miedo, te da rabia o te da algo, ¿no? Eso es un anclaje. Bueno, ¿cómo puedes hacer un anclaje positivo? Exactamente igual. O es más, ¿cómo puedes suprimir ese anclaje negativo y hacerlo que ya no le tengas miedo al perro? Exactamente igual. Vas a sobreescribir, pero no es, vas a sobreescribir visual, auditivo y kinestésico, pero la gente cree que nos podemos apagar y prender. Es que hoy tengo rencor, me apago y ahora soy feliz. Eso no es cierto. Somos animales. Tú agarras dos pinturas. Tú tienes un bote de pintura negra. Y de repente te dan un bote de pintura blanca. Si yo le echo blanco al negro, ¿qué pasa? ¿Qué me queda, Cris? Y si yo le sigo echando blanco al negro, en algún momento, ¿esa pintura va a ser blanca? Muy difícil. Nunca. Siempre va a ser un tono blancuz, negrito, algo raro. Bueno, igual ocurre con nosotros. No es de que si tú tienes una emoción o un trauma, automáticamente lo borras por algo bueno. Eso sería un charlatán lo que te prometería. No. Pero sí puedes hacer que al poner una emoción sobre otra emoción, el resultado de cuando tenga un estímulo por la emoción negativa sea distinto, se sienta diferente, te duela menos. Y entonces puedes trabajar temas del rencor y temas de honestidad y mil cosas más. La gente tiene que estar dispuesta a hacer. Iba a decir si es fácil o no es fácil. Es sencillo una vez que la persona se da la oportunidad de querer cambiar. Entonces, ¿crees que no se puede cambiar a alguien que no quiere cambiar? Así es. Muchas de las dinámicas que hacemos de programación y esto, si la gente no se pone en modo, de verdad no lo quiere hacer, es falso. O sea, no hay manera de manipular a alguien ni de forzarlo a que cambie. Eso no existe. Claro que no. O sea, el cambio inicia desde dentro. Tienes que querer hacerlo. Tienes que estar convencido de que te conviene. Y más bien la labor de nosotros es hacerle ver qué va a ganar con el cambio. ¿Qué pasa con las empresas? Le dicen al empleado, queremos que llenes un reporte, porque con ese reporte vamos a poder controlarte mejor y vamos a mejorar los indicadores y lo que quieres. Y eso al empleado no le sirve de nada. Sí, volvemos adelante. Ahí yo que gano, ¿no? Yo que gano. Tan sencillo como eso, yo que gano. Entonces, con eso tienes que cambiar completamente la comunicación y de dónde vienen las ideas y todo el cambio cultural. ¿Cuáles son los problemas más comunes que te encuentras en la empresa para las que tengas que aplicar neurociencia? Hay muchísimos. Normalmente siempre hay... O más comunes, los más críticos, que la neurociencia resulta la mejor solución. El problema es el liderazgo muchas veces, ¿no? O sea, gestión de
dueño de negocio, fundador o director como equipo. Sí, es que entramos a temas de que puede haber violencia sexual, de que puede haber mala paga, de que puede haber aspectos Vale, distintos, ¿no? Sí. Pero pensemos así en temas humanos, normalmente es el liderazgo, es el jefe que es agresivo y es violento con sus colaboradores y que lo que convierte al equipo es en un equipo de víctimas, en un equipo de autómatas, en un equipo que en lugar de que proponga soluciones, simplemente está esperando a que le digan qué hacer. Es lo peor que puede pasar a una empresa. Y normalmente esa gente está buscando la mejor oportunidad para irse a otro lado. Okay. Cuando uno llega a una empresa así, inmediatamente lo notas. Entonces quieres... ¿Por dónde empiezas? ¿Cuando llegas a la empresa? Por el líder. Primero hay que detectar qué es, ¿no? Y haces entrevistas, te das cuenta. Muchas veces la gente te miente. O sea, tú haces entrevista a todo el equipo. No se falta todo. Algunos claves o puedes poner una encuesta o puedes poner diferentes mecanismos dependiendo del problema. Y ya que te das cuenta, empiezas siempre de la cabeza hacia abajo. Algo bien importante, ¿no? Cuando hablamos de dinámicas para cambiar conductas, hay ciertos niveles operativos que no requieren saber lo que ocurre. O sea, no requieren tener la teoría de lo que pasa en el cerebro. Simplemente ellos juegan y cambian. Perfecto. Pero a mí me interesa mucho que el líder, el dueño del negocio, el jefe, sepa lo que estamos haciendo con su equipo, que él también lo viva, pero a él sí le explicamos lo que hay atrás. Le explicamos la ciencia que hay atrás. Para que entonces él se convenza y lo haga. Okay. Porque si no pareciera que es uno más que viene a jugar y a hacer, ¿cómo le llaman? Team building. Y corremos todos y hacemos un rally, armamos un carro, hacemos legos. No hacemos absolutamente nada de eso. Hoy nos aventamos en el rafting, nadamos, remamos el rafting en la tirolesa. Sí, placeres momentáneos que luego no... Entonces, turismo corporativo, que ahí está súper de moda, no hacemos absolutamente nada de eso. Lo que digo es, dale el día libre a la gente y que se vaya con su familia. Si vas a hacer eso, no. Es trabajar en la mente. ¿Cuáles son las primeras actividades que sueles hacer? ¿O actividades principales que sueles hacer para comenzar el cambio? Te digo, primero es entender por qué hay esa situación, ¿no? Y esa situación es como en un médico. Oye, ¿cuándo te duele? Del 0 a 10, ¿te duele un 5? ¿Te duele un 8? ¿Cuándo te duele? Y entonces ver por qué te duele. Porque a veces es, oye, ¿sabes qué? Esta gente no le estás pagando bien. No, aquí no hace falta motivar, hace falta hacer neurociencias. Falta que les pagues mejor y ya. O sea, no todo se resuelve con neurociencia. Igual sería un charlatán con tal de vender mi producto. No es así. Pero es entender cuál es el fundamento. Y entonces ahora sí, si son cuestiones que se pueden cambiar desde la gente, pues haces un evento, haces los segmentos por grupos distintos de diferentes áreas y los enseñas. Primero les das un regalo. Enséñalos a que entiendan qué pasa en su cerebro. Es un regalo que nos deberían de dar a todos desde la escuela secundaria, desde la escuela preparatoria. Desde ahí. ¿Por qué yo tengo esos problemas, esos conflictos? ¿Por qué me siento menos? ¿Por qué soy rencoroso? ¿Por qué no? Pero todo lo que todos tenemos. Entonces le das ese regalo. Nunca empiezas diciendo, vamos a hacer un taller para que la empresa gane más dinero. Eso a nadie le importa. Voy a estar aquí a la fuerza. Pero si yo llego y te digo, me contrataron para esto, pero yo quiero además que tú aprendas a conocerte mejor, que tengas una vida más plena, que te lleves mejor con tu pareja, que hables mejor con tus hijos, con tu hijo adolescente. Entonces tú inconscientemente vas a decir, eso me sirve a mí, eso me interesa. Por lo tanto, abro mis neuronas y te pongo atención. Entonces, conectas con la persona y ahora sí trabajas en eso. Eso es lo más importante, conectar con el equipo. Me ha parecido muy práctico y muy explícito el ejemplo que has puesto de las personas que se suben a los postes a solucionar un problema eléctrico. Sí. ¿Podríamos comentar otro caso dentro de una empresa para que así los empresarios, los emprendedores que ven esta entrevista te puedan ver, o más bien te van a ver como una posible solución a problemas que tienen internos? Entonces, ¿algún caso práctico? Claro, por supuesto. Es que igual es cultura, pero por ejemplo, negociación, ventas. Oye, yo llego con el cliente y yo llego diciendo, es que este producto que yo traigo, pienso que es una porquería. Pienso que no le va a resolver su problema al cliente. Por lo tanto, mi lenguaje inconsciente se va a reflejar. No te van a creer. La gente cree que por memorizar un speech de venta vas a vender eso. Eso no es cierto. ¿Qué tienes que hacer primero? Hay que conectar con la gente. Hay que conectar con el cliente. ¿Y cómo conectas? Pues pareciéndome a ti, hablando contigo. Entonces, enseñamos primero a que conectes con la persona, te ganas la confianza y luego veas si vale la pena que sea tu cliente o no. No llegar rogando,
no llegar rogando, ¿va? Y al final, ya que vi que, ya que conecté con una persona, ya que vi que sí debe ser mi cliente, entonces hasta ese punto te presento. El vendedor normal hace lo contrario. El vendedor normal llega y de una vez toca y te vengo ofreciendo esto. Entonces la otra persona tiene un rechazo. Pautas, vamos a hablar ahora de esto, pero pautas importantes, por ejemplo, así. Cuando un vendedor tiene una carga de cumplir con una cuota, llegas con una gran ansiedad con la persona. Y entonces inconscientemente hacemos el fenómeno de depredador-presa. Yo estoy desesperado por venderte a ti y llego a la oficina tuya y tú sientes ese ánimo. ¿Qué pasa? Inconscientemente hay un rechazo. ¿Sí? Depredador-presa. Entonces hay que trabajar con las emociones. Hay que reprogramar al vendedor. Pautas muy sencillas. Estás parado afuera de la puerta de la oficina del cliente. ¿Ok? Vas a hacer 2 pautas. Pauta número 1. Con tu lenguaje, como tú lo acomodes, ¿no? Vas a decir, el resultado de esta entrevista no va a determinar mi futuro económico. Con tus palabras, ¿no? Lo que pase este momento no va a afectar que yo pueda pagar la renta. El resultado de no va a afectar que yo me pueda ir de vacaciones, ¿sí? Dilo en voz alta 3 veces. Ese es el mensaje. El resultado de lo que pase en esta entrevista no determina mi futuro económico, pero con tus palabras, dilo en voz alta 3 veces. Segunda pauta. Los próximos 30 minutos van a ser los más agradables del día para este cliente, para este prospecto, para Juan, para Pedro. Los próximos 30 minutos, la próxima hora, lo que creas que va a durar tu entrevista, los próximos 5 minutos van a ser los más agradables para él. Dilo 3 veces, voz alta. Y entonces lo que haces inconscientemente es bajar tu emoción, reprogramarte. Y entonces cuando entras a la entrevista, llegas mucho más relajado y es más sencillo que entonces conectes con la persona y efectivamente tengas un mucho mejor desempeño. Es ciencia. Pero ¿qué pasa? Al revés. Si no la vendo, me corren. Entonces llegas ansioso y provocas el efecto contrario. Eso es. Entonces es cómo enseñas a la gente. Y estamos llenos de esto. O sea, todo esto sale de años de hacerlo, prueba y error. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Pero sobre todo entender las pautas básicas del cerebro. Lo que todos queremos, los problemas que todos tenemos es no tenemos claro qué queremos hacer en la vida. O sea, ¿cuál es nuestro propósito? No tenemos claro qué actividades tenemos que hacer. Y lo más importante, no sabemos de quién rodearnos. Importante. Eso es lo más importante. Entonces, inconscientemente tu cerebro te va a hacer que no corras riesgos, que le tires a poquito porque no quieres que te duela y que estés con la gente que ya conoces. En lugar de qué es lo que yo sueño hacer con mi vida. Para lograr ese sueño, ¿qué tengo que hacer verdaderamente? Aunque no lo quiera hacer, ¿qué tengo que hacer? Y por último, ¿quiénes son las personas que verdaderamente me van a llevar a eso? No mis amigos, no mi pareja, no, ¿quiénes verdaderamente me convienen? Y entonces, sí, con nombre y apellido. Suena lógico, suena básico. La gran mayoría de las personas no lo hacemos. Exacto. Eso es lo que enseñamos. Y muchas cosas más. Fede, te dedicas a salvar vidas, a salvar negocios. ¿Qué te ha salvado a ti en lo personal para que hoy estés aquí? Yo he pasado yo soy empresario también, he pasado varias quiebras, quiebras y muchos quiebres. Yo empecé a estudiar esto por temas, ya tenía yo muchos años de consultoría, he vivido en 10 países, pero estaba yo un momento pedaleando mi bicicleta y me agarró una depresión. Y entonces para curarme yo fue que empecé a estudiar estos temas. Fue así. Yo hablaba de tecnología, ahora empecé a involucrar temas de la neurociencia. Así fue como aprendí. Ya después ya escribí los libros y ya todas las conferencias. A mí lo que me ha ayudado la neurociencia sobre todo es a creer en mí. O sea, a tener más confianza en mí. Sobre todo también a poder sobrevivir a muchas traiciones, a muchos fraudes, a muchas cuestiones. Y dices, oye, ¿por qué si hice todo lo correcto? ¿Por qué no me fue bien? Entonces, en lugar de perder el tiempo de culparme o de culpar a la otra persona, más bien es como las hormigas. Se cae el hormiguero, no se preocupan, empiezan otra vez a trabajar. Y eso es lo que me ha sacado, el trabajar en mi mente, lo cual es muy difícil, sí, para poder seguir una y otra vez, buscar gente exitosa con cual rodearte y aprender muchísimas cosas. Los temas de la prisión así salieron, los temas de la Comisión Federal así salieron. Muchas negociaciones, muchas cuestiones que hacemos. Estamos lanzando una empresa de
de safety, o sea, una empresa de seguridad. Estamos aquí también lanzando otro podcast. Vamos a hacer algo también para parejas, que no es mi mercado, pero alguien me dijo, oye, hagamos algo para parejas. Pues el método es el mismo. Si sobreviviste a una prisión, sobrevives a un mal matrimonio, sobrevives a una empresa conflictiva. Realmente es lo mismo. Claro. Si ya has aplicado métodos que en el peor de los escenarios funciona, para el resto lo tienes fácil. Es malo que lo digamos, pero es así. Sí. Si logras salvar la prisión, logras salvar cualquier empresa conflictiva sin importar cuál sea el problema. Además, yo creo que la mayoría de los problemas de las empresas, curiosamente, son los mismos que suceden con las familias, los amigos y las parejas, que son problemas de comunicación. Y si eres capaz de analizar qué te estás diciendo y qué está diciendo el otro, para que encuentres un mensaje correcto en el que a ninguno de los dos les afecte, lo primero, y después lo puedas transformar en fortalezas o en fortalecer esa relación. Imagínate que hay un conflicto. El conflicto es algo inherente al ser humano. Siempre va a haber conflictos. Pero muchas veces las personas llegan a tratar de negociar o tratar de resolver el conflicto, pero llegan desde sus posturas, ¿no? Sí. En lugar de ver qué es lo que más nos conviene a los dos. Por ejemplo, en un divorcio, ¿no? Un divorcio, herencia, conflicto mercantil, ¿qué quieres? Un divorcio. Llega la mujer diciendo, no, es que yo quiero quitarle todo a este infeliz porque fue muy mal marido. Lo que quieras, ¿no? Y el esposo puede llegar con algo igual. Pero, oye, ¿y qué es lo que más le convendría a todos, incluyéndole a tus hijos? O sea, el destrozarle la vida a tu marido, ¿le convendría a tus hijos? No lo sé, ¿no? No sé, pero lo que haces es trabajar con las emociones primero para que, y a veces a veces no funciona, ¿eh? A veces hay tanto rencor que, ¿sabes qué? No me meto a hacer nada, no me meto, porque no hay forma. Eso es lo que pienso, que hay relaciones que a lo mejor es que la mejor solución es que no estén juntas. No, estamos hablando ya hay divorcio, ¿no? Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo en un divorcio? Ok, pero cuando haces ver, oye, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿De verdad destrozar la vida a tu marido es bueno para tus hijos? Oye, y ahorita tienen 5 años y cuando tengan 15, cuando tengan 20, ¿cómo será la relación? Porque muchas veces un abogado lo que busca es cómo saco más dinero para mí. Y no me importa ni la relación de la pareja ni los hijos. Entonces, lo que te toca a ti es verlo desde fuera y mediante preguntas inteligentes, hacer que las partes se den cuenta de qué es lo que más les conviene y que entre ellos mismos pongan alternativas. Y al ver eso, tu vida no acaba mañana, tu vida no acaba cuando sales de la cárcel, tu vida no acaba cuando sales del centro de rehabilitación contra de las drogas. Tu vida no termina o no empieza cuando te divorcias, no. Es una vida que es mucho más allá. Entonces, tienes que ver tu vida como todo, holísticamente. Entonces, ¿cómo será la relación con tus hijos hoy, mañana, en 5, en 20 años, en Navidades? ¿Qué pasaría? Y entonces, así es como logras que generen acuerdos que de entrada hubieran pensado que eran absurdos. Pero lo más importante, que ambas partes ganen. Entonces, muchas veces en una negociación llegas con la intención de sacar todo para ti y fregar al otro. Eso es muy humano. Nuestro trabajo justamente es hacerte ver por qué te conviene. ¿Por qué te conviene mantener una relación cordial? Tiene que haber voluntad. Porque hay gente que dice, no, lo estafé y no cambio, ya lo estafé y adiós. O sea, no siempre. Todo lo que te he dicho no son recetas milagrosas. Es lo que normalmente nos ha funcionado y a veces hemos fracasado rotundamente. O sea que no hay manera. Y entonces decimos, no hay más que hacer. Fer, ayudas a personas en la cárcel, a personas en empresas, empresarios, das conferencias. Sí. Si queremos seguir aprendiendo de ti, ¿dónde podemos encontrarte? Has dicho que tienes libros también, entonces, si puedes comentarlos ahora. Sí, mira, mi página, soy Fernando Ralero. El apellido es español, soy español. Fernando Ralero. Entonces, estoy en todas las redes sociales y mis libros están en Amazon. Se llaman Radicalmente y Mentalidad Efectiva. Perfecto. Y hablan de estos temas y estamos ya sacando otro libro más de negociaciones y haciendo muchas cosas más. Pero es sobre todo, ¿qué es lo que más hacemos? Damos conferencias por toda América Latina y hacemos talleres, ¿no? Sobre todo en temas de empresa. Liderazgo, ventas, trabajo en equipo, colaboración, comunicación. Eso es lo que hacemos. Perfecto. Pondremos todos los enlaces en la descripción. Claro. Y Fer, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias, amigo.